Seguimos informando. Seguimos investigando. Seguimos entrevistando. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bienvenido amigos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de transmitir, de comunicar información de las ciencias de la criminalística. Programa a programa convocamos invitados con amplia experiencia en el campo de las ciencias forenses. Y este programa no escapa a los demás, sino que pudimos convocar a un especialista, ¿sí?, que tiene justamente mucha experiencia en el tema que vamos a hablar, que se trata de la acústica forense. Por tal motivo le quiero dar la bienvenida a María Juliana Castro. Hola María Juliana, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Un gusto verte y compartir este espacio. Desde ya, muchas gracias. Bueno, yo soy el agradecido, quiero que sepas, porque, bueno, de todos los temas que tratamos en este programa, este tema la verdad que lo tenía reservado para vos. Creo que estamos poniendo presión en todo esto. Has acumulado muchos años de experiencia en este campo. Hemos tenido, yo en particular, la suerte de poder cruzarte en algún trabajo que compartimos y de alguna manera ir conociendo un poquito más de lo que haces. Pero hoy en particular quiero compartirlo con una audiencia, con una gran audiencia que sigue el programa Escena del Crimen, para que nos cuentes exactamente qué es lo que haces. Pero antes, y esto es condición sine qua non, me gustaría que vos me amplíes un poco tus estudios y tu trabajo, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo soy licenciada en fonoaudiología, tengo ya 30 años de experiencia en la profesión. La fonoaudiología tiene 3 ramas. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con la terapéutica de la voz, o sea, tratar de recomponer la funcionalidad de la voz en una persona que por alguna circunstancia la ha perdido. Y eso es en el ámbito clínico, y a partir del año 96 empecé a bifurcar mis tareas, y tanto como en el área de la salud como en el área forense, se crea un espacio en la institución donde yo trabajo, que es la Policía Federal Argentina, donde se comienzan a realizar pericias de identificación a través de la voz, y ahí fui convocada a dar los primeros pasos hasta el día de hoy. Así que ya llevamos 23 años más o menos, bueno. Con lo cual es bastante tiempo de experiencia y de ir pasando por distintas etapas tecnológicas también, ¿no? No es lo mismo las comunicaciones de antes con las que son ahora. Sin duda. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro lado, en la carrera de criminalística del Instituto de la Policía Federal, estoy dando la materia identificación de la voz para que los licenciados en criminalística tengan una aproximación a esta disciplina, la puedan comprender, puedan hacer un seguimiento como peritos de parte o peritos oficiales en el caso que les toque trabajar en una institución. Así que bueno, empezamos en el año 2007 hasta el día de hoy. Digamos que la docencia, la clínica y el área forense fueron las 3 áreas de trabajo para mí. Sin duda, y creo, estoy convencido en realidad que son 3 patas fundamentales, ¿no? La especialidad en el campo, la docencia, y bueno, este trabajo que tenemos nosotros justamente de capacitar a los futuros licenciados en criminalística para que el día de mañana, bueno, justamente puedan hacer su seguimiento como peritos de parte o, bien dijiste, como peritos oficiales. Entonces, ya teniendo esta introducción tan interesante, quería empezar a avanzar y quería preguntarte, bueno, justamente el nudo de esta entrevista que tiene que ver, ¿qué es la acústica forense? La acústica forense es una disciplina que lo que permite es analizar, comparar, dar identidad o evaluar
cualquier elemento que tenga que ver con el área del sonido o con el área de la voz. Puntualmente, a lo que es mi competencia, en este caso es usar la voz como una herramienta de identificación, o sea, aplicarle un contexto en lo que llamamos hoy biométrico, ¿no es cierto? Dar identidad a través de la voz, que no es algo menor. Pensá que en todo hecho delictivo, generalmente por una cuestión de organización de delito, siempre hay comunicaciones, siempre hay mensajes, se usa la voz y de esta manera uno puede llegar a contribuir tanto a un aspecto investigativo policial, interno, cuando se está haciendo un proceso de investigación que lleva su tiempo, como para lo que es el ámbito jurídico, para poder aportar pruebas de participación en determinados hechos criminales. Así que es un campo de trabajo muy rico, muy interesante y que cada vez se va abriendo con todos los recursos tecnológicos que vamos teniendo al día de hoy, cada vez se va abriendo más posibilidades de transportar la voz y de poderla usar con fines biométricos, ¿no? Muy bien, entonces a partir de este desarrollo que me has dado tan claramente, sé que como habitúas vos para tus clases, hoy creo que hiciste algo parecido. Me vas a ilustrar un poquito algunas preguntas que te quería hacer. Sí. Entonces quería arrancar con esta pregunta. ¿Por qué podemos asociar a la voz al término biometría? Porque hasta acá nosotros hablamos de biometría y por ahí la gente le es más sencillo pensar en el uso de huellas dactilares, la biometría en lo que es el reconocimiento facial o el reconocimiento del iris. Pero por ahí por la voz me gustaría ver cómo es que lo asociamos. Sí, en realidad el cuerpo humano es todo un password, ¿no? Y es toda una transportabilidad de identidad en muchos aspectos. Lo que pasa es que el término biométrico, que se acuña mucho más en Argentina desde el año 2010 aproximadamente, cuando empezaron a haber jornadas que hablaban sobre esto de identificar a la población, entonces empezaron a hablar del término biométrico, el sistema biométrico de identificación dactilar, ya como más masivo, no tanto a nivel de fichaje criminal, sino para uso civil. Y ahí empezó el término biométrico. ¿Por qué la voz también está dentro de ese término? Porque estamos hablando de que la voz puede identificar a un sujeto. ¿Por qué? Cuando hablas de biometría, hablas de que hay una parte del cuerpo que tiene una identidad producto de que configura determinado diagrama y que esto se mantiene en el tiempo. Así como la huella dactilar, desde que nacemos la conservamos, la palmar, el diseño del iris del ojo. También la voz, a pesar de que tiene un aporte mayor, aparte de la anatomía, como puede ser en un dedo, tiene todo el aspecto fisiológico funcional. Es decir, es la anatomía puesta en acción que tiene una determinada cantidad de parámetros que se pueden medir, se pueden almacenar y se pueden comparar en una determinada cantidad de años de tiempo de almacenaje. Esta posibilidad de capturar, almacenar y después a través de un software poder buscar y comparar es lo que le da el carácter biométrico, en este caso a una biometría de orden dinámico, comportamental, conductual, como es la voz. Es la primer biometría dinámica estandarizada. Falta poquito nomás para que la firma también así lo sea, y tarde o temprano van todos los sistemas que a la acción del sujeto le pueden permitir grabar o analizar con un algoritmo matemático la impronta que tiene, ¿no? Por ejemplo, la dinámica del teclado, la dinámica de la marcha. Todo esto va a ir hablando del sujeto hablante, del sujeto caminante, del sujeto tipeador. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de decir, la voz fue la primera que se estandarizó y se fue ampliando después con todo el proceso de desarrollo tecnológico, sobre todo de estos últimos años. Clarísimo. Y bueno, a partir de ahora, no sé si para esta también tenés una placa, para la pregunta número 2. La 2, sí, tenés Muy una placa. bien. ¿Cómo siendo la voz una función tan compleja
puede dar datos perdurables y medibles. Bien, ahí está la placa 2 en esta instancia. Ok, en realidad, ¿por qué es perdurable y medible? Porque la voz, nosotros cuando nos desarrollamos en la adolescencia y dejamos de tener voz, en este caso de niña, o en tu caso de voz de varón, de nene a varón, hay un salto importante que tiene que ver con un proceso fisiológico, hormonal, y que te determinan la madurez de la voz. Esa madurez de la voz tiene todo un largo periodo de tiempo de estabilidad funcional, hasta que después en la muy vejez vuelve a generar sutiles cambios. Pero durante todo ese proceso de tiempo, tu voz tiene condiciones estables, a pesar de la dinámica del habla, ¿sí? Esa posibilidad de tener aspectos dinámicos, pero estables para medir, tiene que ver con los formantes. Y si tuviéramos los formantes, ¿qué son? Son resonancias propias de qué cosa, que acá es lo más importante, de la configuración geométrica del tracto vocal. O sea, que cuando hacemos biometría por voz, medimos la geometría del tracto vocal de una persona y la vemos representadas a través de ese gráfico que se ve a la derecha, que es un espectrograma de voz. O sea, para poder medir y comparar hay que poder ver. Gracias a la gráfica espectrográfica se puede medir, comparar, en una voz que haya evolucionado, que haya pasado tiempo, no importa, pero que los patrones que tiene de habla, los más básicos que hacen a su anatomía puesta en acción, se mantienen en el tiempo. De ahí su carácter biométrico y su carácter de comparación y de poder dar identidad. Clarísimo. Entonces, como para cerrar esta placa, el espectrograma, digamos, es el gráfico que representaría esta geometría de la voz. El espectrograma que vos estás viendo ahí, se llama espectrograma de banda ancha, es la forma más sintética con la que hoy te ilustré el poder decir cómo se ve la voz. Por supuesto que cada componente de la voz se puede ver en una imagen distinta, pero esencialmente, y el corazón de esto, lo ves a través de un espectrograma como ese. Clarísimo. Muy bien, entonces vamos a ir a la placa número 3 y que va a ir acompañada con esta pregunta. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se dio comienzo a esta disciplina? Bien, mira, en realidad siempre pensamos que algún recurso que es bien para todos, ¿no? Sale de alguna actividad de un laboratorio de investigaciones para el bienestar de todos. Y no es así, la mayoría de las invenciones criminalísticas tienen un pie en algo bélico. Y esta no fue otra cosa distinta. Claro. En el año 45 ya existía el teléfono y en la Segunda Guerra Mundial querían identificar los operadores de voz de radio alemanes. ¿Por qué? Porque el operador de radio hacía nada más que eso. Hacía la comunicación, no estaba para ninguna otra función en la trinchera. Entonces siempre el mismo. Si lograban identificar la voz de decir que este era el mismo operador y sus coordenadas de su transmisor de radio se movían, podían ir descubriendo la movilidad de las tropas alemanas. Entonces, en la compañía Graham Bell de teléfonos había un ingeniero que se llamaba Lawrence Kersta. Lawrence Kersta diseña lo que se llamó el voice print. Fue el primer registrador de voz para poder analizar estos componentes que él comprendía que se mantenían estables, que hasta ese momento se hacían con el buen oído, ¿no es cierto?, de la persona de prestar atención, decir, ¿es esta voz, se parece, no se parece? Pero ahí lo podían graficar. Ese es el, digamos, el origen, la semilla de todo este proceso. Obviamente, cuando esto se da a la luz, 20 años después, en los 60, en Nueva York había una gran ola delictiva y entonces en la ciudad de Nueva York se empezó a utilizar este recurso, ya estaba en manos de la Universidad de Michigan para el desarrollo de la metodología y la investigación, y había un argentino. ¡Qué casualidad! Oh. ¿Viste? Siempre hay un argentino en algún Siempre hay un argentino. Totalmente. Sí, señor. Exactamente. Se llamaba Oscar Tosi. Y Oscar Tosi, que se había ido de acá de Argentina a trabajar en esos laboratorios, no con finalidad forense, sino con la intención de analizar la lingüística
y la comunicación a través del idioma, ¿qué pasó? Empezaron a trabajar en conjunto con la policía de Nueva York buscando generar la identificación. Y aquel pivot que hizo Kerst en su momento empezó a compaginar una metodología más de orden científico y de mayor experimentación y empezó a darle, digamos, origen a la metodología que hoy básicamente usamos para hacer todo el proceso comparativo. O sea, tenemos una situación bélica en el 45, tenemos un desarrollo en el laboratorio a través de este doctor Tosi en los 60 en Nueva York, a partir de ahí no deja de crecer, y en Argentina hay otra etapa que tiene que ver también con una necesidad en base a poder generar la identidad criminal. O sea, hacemos un per saltum y después caemos acá. O sea, que el origen es americano. Y después, si querés, te comento un poquito cómo fue en Argentina. Bueno, Te perfecto. comento. Dale. Te comento. Cuando en la década de los 80 tuvimos los primeros secuestros extorsivos, los cassettes de audio para identificar iban a Nueva York para analizarse en este centro de laboratorio Michigan. Es ahí que, como los procesos se repetían de secuestro extorsivo, empezaron a plantearse en la Policía Federal si podían tener una estación de trabajo. Claro. ¿Y vos sabés cuál fue la primera vez que en lo que es en materia judicial argentina se usó la voz como elemento de prueba? Quiero saberlo. En el caso Puccio. Mirá. O sea, a nivel local, la jueza Servini de Cubría, antes de pasar al juzgado electoral, ella, a raíz del caso Puccio, le da valor a la prueba que va a Michigan con el cassette. Imagínate el tiempo que hablamos. Se grababa la voz en cassette, fue a Michigan, hicieron la comparación y automáticamente trajeron el resultado y por eso pudieron generar todo el proceso judicial que hicieron sobre Puccio. Pero ese fue el punto de origen para que policía empezara a pensar si no podía tener una estación de trabajo acá. Llevó un poquito de tiempo administrativo y en el 96 empezó en Argentina, a través de Policía Federal, a poderse hacer este trabajo acá. Al poco tiempo sigue Gendarmería y de ahí en más las dos fuerzas siguen su proceso de desarrollo en todo este devenir de la identidad de voz. O sea que cuando escucho nuevamente el año 1996, estoy pensando que esto arrancó con vos, en Argentina. Exacto. Bueno, sí, señor. Bueno, nos has regalado una hermosa perlita, creo que muy pocos sabían el caso Puccio, así que lo valoro muchísimo. Entonces, vamos a pasar a la placa 4 y te la voy a acompañar con esta pregunta. ¿Cómo se puede garantizar la legitimidad de un archivo en el transcurso del proceso pericial desde el inicio de la pericia hasta el momento del juicio? Mira, todo archivo digital tiene en su constitución orgánica, o sea, cuando vos haces un archivo digital, sea de audio, sea una imagen, no importa, y lo guardás, generas lo que se llama un hash. Ese hash es un código alfanumérico que una vez que ese archivo está almacenado, ejemplo, una intervención de línea que se hace en tiempo real, pero se va almacenando y de ese almacenaje se guarda la información. Al proceso de guardar, para que después se le dé uso judicial, si al proceso de guardado, cuando se almacena y vos levantás después ese archivo de ese CD que está grabado, que por hoy que existen los CDs se siguen haciendo así, ese archivo tiene una identidad propia que es un hash. Ese hash le corresponde a ese archivo. Si vos lo abrís y generás una modificación, un espacio, un silencio, un número, lo que le quieras cambiar, al volverlo a guardar, cambias el hash. Entonces, cuando vos haces un trabajo pericial, te garantizás primero de abrir el hash de ese archivo original y plasmarlo en el informe pericial. ¿Por qué? Porque si terminado todo el proceso de trabajo vos querés saber con qué archivo original se trabajó todo lo que se hizo,
vos comparás, aún inclusive en la audiencia, y esto está pasando hoy en un juicio oral, abrís el hash de ese archivo en la audiencia, lo están viendo todos por cañón en la computadora y tiene que coincidir con el que vos imprimiste en el informe pericial. Quiere decir que cada archivo digital hoy transporta en sí su propia identidad a través del hash. Con lo cual es una forma sencilla de salvaguardar el planteo sobre la cadena de custodia de la evidencia, independientemente del medio de transporte de ese CD. El transporte, cómo se transporta, en realidad no tiene significado. Lo que importa es cuál es el hash original del almacenamiento de esa cantidad de comunicaciones, ponerle en un CD. Así que bueno, no habría ningún inconveniente con respecto a eso. Bueno, suena una muy buena cadena de custodia, dado que cuando los indicios son otros elementos, la cadena de custodia no tiene esa tecnología, más que, bueno, actas y testigos, justamente, que testifican que se guardó en el sobre tal o cual indicio. Sí, es más, en este caso, digo más. Sí, y perdón, ¿no? Que te interrumpí. No, te digo por más, favor. por ejemplo, vos ahora podés levantar audios de un Facebook por videos y querer usarlos como material a comparar. Cuando se hace la extracción de ese audio, se le abre un acta y de ese archivo se levanta el hash. Entonces, finalizado ese proceso, vos documentaste cómo lo descargaste, ¿sí? Y cuál es el hash que tiene. Y de ahí volvés nuevamente al punto de origen. Esa es su cadena de custodia. O sea, cada vez que vos extraes de algún medio, por ejemplo, hoy nosotros que estamos hablando, y extraen el audio, hacen un almacenamiento, graban, eso genera un hash. Ahí ya congelás la información. Este archivo tiene este diseño y a partir de ahí puede seguir su proceso sin ningún problema. Siempre hay posibilidad de volver al punto 1. ¿Se entiende a lo que voy? Clarísimo, se entiende. Muy bien, entonces nos vamos a ilustrar ahora con la placa número 5, que viene acompañada de esta pregunta. ¿Qué procesos de estudio se hacen sobre la voz para darle una utilidad biométrica? Mirá, los procesos de estudio que se hacen hoy esencialmente tienen que ver con el manejo de dos modalidades distintas. Una es la modalidad automática y la otra es la modalidad manual. Si vos me preguntás cuál de las dos, yo te digo, se pueden usar las dos. ¿Qué significa automático y qué significa manual? Cuando vos le pedís al software, le das una muestra, por ejemplo, una conversación, le separas las voces de la conversación y comparás dos conversaciones entre sí. Y le pedís al software que te diga si realmente es la misma persona o no. Y te va a dar porcentajes de aproximación en distintos tipos de valores. Ahora bien, ese porcentaje de aproximación, de comparación, y te dicen que es muy altamente probable, medianamente probable que sea, pues necesitas hacer una confirmación manual, placa 5, una confirmación manual que lo que permite es poder ver, digamos, que el perito pueda tomar el instante de fonación a través de este tipo de software y hacer la comparación de lo que se llama la variabilidad intrahablante. ¿Te acordás que al principio cuando hablamos yo te dije que la voz tenía una dinámica en el mismo sujeto? Si no hablaríamos todo en la misma nota. Claro. Esa movilidad de la voz, esa movilidad de tonos, de melodías, se llama variabilidad intrahablante. Todos tenemos variabilidad intrahablante. Pero la variabilidad intrahablante en el habla tiene un porcentaje estándar, poblacionalmente estándar, de una cantidad de porcentaje. Es decir, si un sujeto tiene más de 5 o 7% de variabilidad intrahablante cuando se compara con otro o con otros, estamos hablando de que pueden ser dos personas distintas. Pero si esos valores en Hertz, de esas frecuencias especiales de la voz, están dentro de ese 5% de variabilidad, más o menos 100 Hz, podemos darle
la posibilidad de dar la identidad de esa voz comparada con la otra, ¿verdad? Es decir, la manualidad que ahí sí interviene el perito de manera particular, no solamente con su conocimiento con respecto a la disciplina, sino con su experticia. Por eso yo siempre hago hincapié en esto, porque si no parece que todos los sistemas y los software nos dejan solamente a la mera acción de apretar un dedo, dar enter, copiar las imágenes de resultado y ya está. No, el perito tiene que hacer una interpretación de estos valores para saber si está dentro de un rango de variabilidad propio del sujeto hablante comparada con otro, o si pueden estar a voces parecidas, creer que es la misma persona y resulta que no es. Por ejemplo, vos podés tener hermanos que tengan timbres telefónicos similares. ¿Cuánta gente hay que la confunden telefónicamente con un pariente, con un primo, con un padre? Eso puede pasar. ¿Por qué? Y porque hay un canal telefónico que es pequeño, por el cual se transmite la voz, y hay ciertos factores de individualidad muy propia de cada uno que se pueden pasar por alto. El perito tiene que ir ahí y mirar. Quiere decir que la participación del perito en este tipo de eventos es indiscutible. Es necesario, y por más software automático que tengas, necesita hacer una respuesta, si querés, de orden automático para ir achicando el campo investigativo cuando la masa de audio es muy grande, pero a su vez todos esos valores automáticos hay que irlos confirmando, mirando instante por instante de habla entre archivos que se están comparando, sea uno con varios o uno con uno. ¿Sí? Clarísimo, y qué bueno, Juliana, que seas vos quien lo diga, porque a partir de las nuevas tecnologías que no solamente impactan en tu especialidad, sino que hoy también en la parte de la documentología, bueno, muchos colegas me llaman para decirme, Federico, toda esta tecnología que va a abordar lo que es la firma hológrafa biométrica, nos va a dejar sin trabajo. Y bueno, realmente estas nuevas tecnologías son un instrumento más que solamente y pura y exclusivamente va a ser el perito el que haga la lectura correcta de este instrumental. Es como el uso del microscopio. El microscopio no dejó sin trabajo a nadie. Sí, hay que saber utilizarlo y hay que saber hacer una buena lectura de lo que uno observa. Solamente, mira, hay una cosa importante. Con los años, el hecho de poder ir transitando los distintos avances tecnológicos, y con esto te doy el ejemplo de la voz. Cuando veíamos la calidad de audio de voz del 2007, por ejemplo, desde el 96 al 2007, la calidad de audio era bárbara para analizar. A medida que más comunicaciones, más celulares, más tecnología, se fue achicando el ancho de banda de la cantidad de muestra de voz. Entonces, de ver tan claro, pasaste a no ver todo tan bien. Si vos no tenés la experticia de saber bien mirar y tenés una formación base, va a ser muy difícil que puedas tener una idea concreta del resultado que vas a aplicarle a esa pericia. Entonces, esa distancia que hay entre el software y el perito lo hace el conocimiento de base de profesión del perito y lo hace su experiencia de trabajo. Y eso, no hay máquina con la que se pueda competir. O sea, la máquina queda fuera de eso, porque la máquina es un algoritmo que cada cosa que le pones es nueva. Así haya software que se van cargando de voces y va mejorando la respuesta, está perfecto. Pero el ojo del experto, el oído en este caso del experto, no hay forma de, ¿cómo te puedo decir?, de ponerlo al alcance, suplantarlo bajo ningún punto de vista. Es más, yo digo, a más herramientas tecnológicas, más necesario va a ser el perito, porque se van a traducir en esto, instrumentos de acercamiento a la verdad más rápido. Nada más, sí. Acelera los procesos. ¿Sí? Clarísimo. Y bueno, vamos a compartir una placa más, la placa número 6, Juliana, si te parece bien. Sí. Y va a ir acompañada de la siguiente pregunta.
Y esta pregunta, la verdad que los tiempos que corren es muy interesante porque a partir del uso de las videoconferencias hemos tenido muchísimas oportunidades de poder hablar con gente que vive en otros países y hace trabajos similares a los nuestros, para escuchar su opinión, para escuchar sus modalidades de trabajo, para saber las tecnologías que utilizan. Entonces, por eso te quería hacer esta pregunta. ¿Cómo se encuentra esta disciplina aplicada en el mundo y en la Argentina? ¿Qué tiempo tiene de desarrollo? ¿Y ha ido cambiando su aplicación en el campo jurídico? Entonces, la idea es esta, que nos des más o menos un conocimiento de qué pasa con esto en el mundo, en la Argentina, y bueno, estos cambios que se fueron aplicando al campo jurídico. Mira, te voy a empezar por una idea. Cuando hay varias empresas que desarrollan software y compiten entre sí, es porque interesa. Nadie se pone a desarrollar lo que no importa, ¿verdad? O lo que no tiene utilidad. Y de un tiempo a esta parte, es tanto el uso que se le da como materia probatoria a la voz, ya sea para hacer una pericia o ya sea para hacer algún proceso investigativo, que ha generado el interés de desarrollo de software de manera tanto internacional, como el software que tenemos nosotros, como de manera local. En esto podemos hacer una síntesis a nivel internacional y si vemos la placa número 3. Bueno. Arriba de todo vamos a ver que la imagen de los 90. Ese software, que es con el que empezó Policía Federal, hoy se usa en Estados Unidos, pero se usa también el que dice a partir del año 1993. A ver, los rusos se pusieron a competir en el desarrollo de software con los americanos. Los americanos sacan el pie y dejan a los rusos en avance. Y después empezaron otras organizaciones internacionales a desarrollar software. Entonces, indudablemente es porque hay algún interés en su aplicación. Y de hecho lo hay. Jurídicamente se le da un valor importante, pero más que nada a nivel, porque internacionalmente sabemos que todos siempre nos anteceden, ¿verdad? Pero a nivel local es muy interesante el momento que estamos atravesando, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del software. Desde el punto de vista jurídico, porque ya en el año 2016, 2017 ya dieron en Mendoza una cadena perpetua por una asociación ilícita para cometer homicidio y con la única prueba para este hecho puntual eran distintos audios en el procedimiento, o sea, en llevar a cabo el hecho. Ese fue el primer caso. ¿Qué pasa? Como pasó en Mendoza y la causa fue local, importante porque esta persona es conocida, pero a nivel general no tomó la envergadura que sí tomó, lo que vos tenés en la placa 6, que tomó la causa de los monos. ¿Por qué tomó la causa de los monos? Porque la causa de los monos generó todo un proceso social y político interesante, y esa causa, para este delito que no es el de narcotráfico, sino es de asociación ilícita, donde a él, digamos, se le inculpa de haber generado homicidios reiterados para vengar la muerte de su hermano, el único elemento que había era el audio de todas las conversaciones que iba haciendo él por Nextel, intentando armar esa serie de venganzas, ¿no? Y el indúbito, para poder hacer las comparaciones, sobraba, porque había dejado evidencia de audio, de videos grabados, entonces no hubo ninguna dificultad, pero como tomó tanta trascendencia y los fiscales trabajaron muy a la par de la sección para poder buscar los archivos de trabajo e identidad, porque no solamente era este personaje, sino que había otros partícipes importantes, y hasta llegó a la ministra el valor que se le dio a todo este trabajo investigativo y pericial. A partir de ahí hizo un pivot importante, hizo lo que le llamamos nosotros el ruido,
Y ahí empezaron a mandar, y no te puedo explicar la ola de pedidos periciales que para distintos tipos de delitos, por supuesto todos los que tienen que ver con el fuero federal, nos fueron generando, y de hecho nos duplicaron la cantidad de pericias. O sea, fíjate cómo un hecho, una valoración jurídica, un hecho que socialmente movilizó mucho, hizo para nosotros un despertar, y nosotros venimos haciendo nuestro trabajo desde el año 96, o sea que esto no es desde ayer. Entonces, hoy se interpreta a que no se pone, hagamos una pericia de voz. No, forma parte de una herramienta más de trabajo, y se le va enseñando a los juzgados cómo enviar los elementos, qué rigor de calidad técnica tienen que tener para poder ser usados para la identidad. No todo archivo en el que se escucha voz y se entiende puede servir para ser peritado porque necesita una información frecuencial especial, o sea que hay que someterlo a un análisis técnico, y si pasa el análisis técnico, ahí va a ser sometido a pericia. Pero yo pensaba, ¿no? Con toda esta cantidad de transmisión de comunicación digital que vino para quedarse, yo creo que va a haber indubito de todos para poder trabajar, porque todos estamos pasando por estas plataformas que son muy buenas en lo que es el día de hoy, para lo que es la calidad de voz, para usarlo desde el punto de vista biométrico. Así que bueno. Seguro, y hay que aprovechar justamente esta posibilidad. Y bueno, vos sabés que pasó el programa rapidísimo, ya llegamos al final, y estoy tranquilo porque tengo un montón de preguntas que me quedaron para hacerte. Y bueno, gracias a que nos diste esta oportunidad, esta va a ser la primer parte de acústica forense. Y vamos a tener la oportunidad de hacer una segunda parte para profundizar en aquello que hoy no te pude preguntar. Si te parece bien, bueno, vamos a cerrar el programa. Quería preguntarte si querías dejar, como algunos invitados dejan, algún agradecimiento o algún correo, o simplemente cerramos el programa. Mira, en realidad, si tienen alguna duda con respecto a lo que es el uso de la voz como una herramienta biométrica, digamos, las cosas que uno puede llegar a leer están todas disponibles en internet, y si quieren alguna pregunta pueden hacérmela a mariajulianac7@gmail.com si tiene que ver con una cuestión, digamos, de consulta sobre el trabajo. Y bueno, la Policía Federal tiene las puertas abiertas para cualquier necesidad de trabajo judicial que se necesite dentro de lo que es la competencia de sus fueros, para poder canalizar cualquier solicitud pericial. Bueno, será bienvenida para hacer el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. De esta manera, gracias Juliana, de esta manera damos por finalizada esta primera parte de la entrevista. Y siempre cuando termino digo, nos vemos en el próximo programa con un nuevo invitado, pero en este caso nos vemos en el próximo programa nuevamente con la licenciada María Juliana Castro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Somos Canal 22. Renovamos nuestros estudios. Mejoramos